Mis amados, hablemos un poquito de ese límite que hay entre la tentación y el pecado, entre la religiosidad y también la fe bíblica centrada en Cristo. Mire, la tentación y el pecado en realidad no son la misma cosa. La tentación es sencillamente la inclinación al mal que nace de nuestra propia concupiscencia y que puede presentarse por lo que vemos, lo que oímos o sencillamente lo que deseamos, pero que en realidad no implica un acto consumado, como dice Santiago 1:14. Ahora, el pecado es otra historia, es la consumación de ese deseo en un acto concreto contra Dios, mis amados, lo cual es muy serio, es una transgresión de los principios de la voluntad divina, como dice Santiago 1:15. Sin embargo, permítame decirle que Jesús enseñó que hay tentaciones que sencillamente al ser abrazadas en el corazón ya constituyen un pecado, como cuando dijo, por ejemplo, que mirar a una mujer para codiciarla es cometer adulterio en el corazón, como dice Mateo 5:28, o que también odiar al hermano es ya homicidio interno, como dice 1 Juan 3:15. Mire, lo cierto es que la vida cristiana verdadera no consiste en un listado de prohibiciones religiosas, sino en vivir conforme a la palabra de Dios. Muchos a lo largo de la historia han usado la religiosidad como una especie de herramienta de manipulación para dominar, saquear y aprovecharse de la ignorancia del pueblo. Y también déjeme decirle que de ahí surgen frases como tener dinero es malo, beber es malo o disfrutar de la vida también es malo, pero también déjeme decirle que la Escritura no enseña esto en lo absoluto. Ahora, déjeme decirle que Dios no condena sencillamente el uso correcto de las cosas, pero sí el exceso que lleva el pecado. El verdadero creyente, mi amado, debe aprender a discernir entre tentación y pecado, entre religiosidad y fe auténtica. Algo así como advierte también Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Así nos dice la palabra del Señor. Mire, vamos a ver algunos ejemplos que son muy claros. ¿Es malo el dinero? No. La Biblia no condena en realidad la riqueza, sino el amor al dinero. Es muy diferente. Es la raíz de todos los males que puede producir codicia y aparta el corazón de Dios. Como dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. ¿Es malo beber vino o una bebida con alcohol? No. Lo que Escritura condena es la borrachera. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, pues etcétera, heredarán el reino de los cielos. Como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. ¿Acaso es malo comer? No, lo malo es la gula que destruye el cuerpo y acarrea enfermedades que son terribles y acaban contigo. Proverbios 23, 20 y 21. Entonces, si se da cuenta, en realidad el problema es el exceso que esclaviza y que nos hace pecar contra Dios. Por eso Pablo también nos recuerda, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Como dice 1 Corintios 6, 19. Ahora, el cuerpo no es un parque de diversiones, mis amados, ni tampoco un basurero, es morada del Espíritu Santo de Dios, y cuando lo dañamos con todos estos excesos, ya sea con alcohol, con drogas, o sencillamente una gula o cualquier otro vicio, pues sencillamente estamos profanando lo que Dios santificó. Ahora, vamos a hablar de este ejemplo del vino de manera particular. Mire, la Biblia en realidad no lo prohíbe, al contrario, en algunos contextos incluso lo presenta como una bendición. Dice el Salmo 104:15, el vino alegra el corazón del hombre. Jesucristo mismo bebió vino con pecadores, Mateo 11:19, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, Juan 2 del 1 al 11. Y déjeme decirle aún más, utilizó vino en la institución de la Cena del Señor como símbolo de su sangre derramada, como dice Mateo 26, 27 al 29. Ahora, pretender que aquel vino no tenía alcohol es realmente antibíblico. El principal problema aquí estaba, como realmente denunció el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, 20 al 22, que estas personas convirtieron la Cena del Señor sencillamente en un banquete, en glotonería y también en borrachera. Y esto ya es otra cosa, otro nivel, mi amado. Déjeme decirle que el exceso los condujo al pecado. En la época de Jesús, en el siglo I, mi amado, ni la cerveza ni el ron, como lo conocíamos hoy, existían en Palestina. Ahora, la cerveza sí ya se elaboraba desde hace 3000 años antes en Mesopotamia, en Egipto, y era considerada incluso por los romanos como una bebida bárbara, y no era incluso tampoco en la región de Judea. Ellos, los judíos, no tomaban esto, preferían el vino como bebida principal en la vida cotidiana, en las fiestas y también en el culto. El ron, por su parte, déjeme decirle que no existía, pues la caña de azúcar no se cultivaba en la región y recién se introdujo en el Mediterráneo con la expansión de los árabes, que fueron muchos siglos después, surgiendo propiamente en el Caribe en el siglo XVII. No fue hasta entonces. Ahora, déjeme decirle que en los tiempos de Jesús, propiamente en el siglo I, lo que se bebía era sobre todo, mire, vino, además de sidras o mostos fermentados de frutas, también aguas de los pozos, de las cisternas y también leche de cabra o de ovejas. Y Jesús, mis amados, y sus discípulos bebían vino, pero nunca se embriagaron. Incluso Pablo aconsejó a Timoteo que usara un poco de vino por motivos de salud, como dice 1 Timoteo 5:23. Ahora, déjeme decir también que hoy, en la actualidad, podríamos también añadir a todos estos excesos modernos, pues el consumo de drogas.
algo muy desmedido que es muy destructivo, pero también el consumo de azúcares, que muchas veces pasa por alto, que algunos no le dan importancia, haciendo de ellos parte habitual de su vida diaria, incluso de su dieta, pero que destruyen el cuerpo y afectan la mente del ser humano. Por lo tanto, absolutamente todo lo que enajena, degrada o rompe nuestra comunión consciente con Dios va a ser un pecado delante del Señor. Incluso déjame decirle, Jesucristo lo resumió de manera muy clara: nada hay fuera del hombre que entre en él y que pueda contaminarlo, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, como dice Marcos 7:15. Ahora, hay que entender lo siguiente: ese pasaje tiene una perspectiva espiritual, no física. Jesús no está hablando de intoxicación alimentaria, sino de lo que realmente contamina al hombre delante de Dios. No es lo que entra por la boca, sino lo que sale de su corazón: pensamientos, palabras, acciones pecaminosas. A eso se refería Jesucristo en este contexto. Ahora, lo que realmente muestra quién somos es lo que brota del corazón, nuestras palabras, pensamientos y acciones. Pero hay que considerar que el verdadero creyente no busca excusas para pecar. El que vive en Cristo no se deleita en la borrachera, ni tampoco en la codicia, ni tampoco en los vicios, sino en la santidad, y busca vivir en el Espíritu. Ahora, como dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 19. Es decir, quien practica el pecado sin arrepentimiento jamás conoció a Cristo. Por lo tanto, la frontera entre la tentación y el pecado, mis amados, está en los excesos realmente que contaminan el cuerpo y esclavizan el alma. Dios no nos llama a vivir bajo reglas religiosas inventadas, sino a vivir en libertad plena en Cristo, pero una libertad santa, sana delante de Dios y muy responsable. No es malo beber, comer, disfrutar de lo que Dios nos da, ni siquiera tener dinero. Lo malo aquí realmente es cuando esas cosas nos dominan y se convierten en ídolos para nosotros, que sencillamente desplazan a Dios de nuestro corazón. Eso es lo malo. El cuerpo del creyente, mi amado, es templo del Espíritu Santo, y la iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada, escuche, a presentarse sin mancha ni arruga, como dice Efesios 5:27. Por eso, mis amados, mire, cuidemos de no degradar lo que Dios santificó. La verdadera fe no es opresiva, sino una relación viva con Cristo, donde buscamos la santidad y rechazamos todo exceso que nos aparte de Él. El cristiano verdadero, mi amado, no se deleita en pecar, sino que si cae, va a correr al arrepentimiento y al perdón de Dios, porque el Espíritu Santo lo guía a ello. Y déjeme decirle que si alguno persiste en justificar sus excesos, la evidencia jamás va a mentir. Sencillamente está entre nosotros, pero no es de nosotros. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.